¿Por qué crees que ¿Por son qué crees que importantes son los bosques en Arequipa? Contribuyen a la homeostasis de los ecosistemas. Ayudan a transformar el dióxido de carbono que genera la ciudad en oxígeno, purificando el aire. Los bosques son ecosistemas que albergan gran cantidad de biodiversidad, así como especies endémicas. También brindan muchas ventajas ambientales como el control de erosión, generación de oxígeno, asimilación de diversos contaminantes, entre otros. Arequipa está creciendo cada vez más y respetar los bosques debe ser una prioridad para un desarrollo sostenible. Es el hábitat de miles de especies silvestres y, lo más importante, generan oxígeno. Nos ayudan a mitigar los efectos del cambio climático. Son fuente de oxígeno, hogar de muchas especies y soporte ambiental fundamental para nuestra sociedad. Aparte de la ornamentación, reduce el CO2 de la ciudad de Arequipa. Son una fuente natural y necesaria de oxígeno, protegen el ecosistema. Son importantes porque nos ayudan a capturar el CO2 de la ciudad y nos protegen de los rayos del sol. Ayudan en la mitigación de la contaminación atmosférica para la reducción de la temperatura en la ciudad. Por los servicios ambientales que nos brindan, como la absorción de rayos violetas, etc. Generan oxígeno, conservación y recuperación del suelo. Nos brindan oxígeno, son los pulmones de la Tierra. Albergan a múltiples ecosistemas que regulan el ciclo de vida de especies. Son fuente de materias primas y contribuyen al bienestar emocional de las personas. Contrarresta la contaminación, además de generar un ambiente más fresco y da sombra en horas donde la radiación es fuerte. En Arequipa, sobre todo los rayos UV son muy intensos. Nos brindan oxígeno. Son el pulmón de nuestra bella ciudad blanca. Y dan refugio a los seres vivos. Seminario Permanente para la Mejora Ambiental de Arequipa. Seminario 1. En conmemoración al Día Internacional de los Bosques. Objetivo: fomentar la concientización y sensibilización con respecto a la conservación de los bosques, a través de una evaluación conjunta de la problemática para proponer soluciones que involucren a la población.
Como ponentes tenemos a las siguientes instituciones. Autoridad Regional Ambiental Arma, representando el biólogo Joaquín Yamil Ramírez Angulo, a la institución, bueno, a la Universidad Católica de Santa María, como ponente el doctor Ney Tejada Pacheco, el CERNAM, como ponente el ingeniero John Machacasenti, de Escosur, como ponente la bióloga Kenny Caballero Marchán, y la iniciativa Un Árbol, Una Vida, como ponente el licenciado Paulo Maldonado. Muy buenas tardes, Mijael. Muy buenas tardes, André. Muy buenas tardes con todos los conectados. Sean ustedes bienvenidos a esta, la primera transmisión del Seminario Permanente para la Mejora Ambiental de Arequipa, la cual está organizada por el Programa de Gestión Ambiental de Sociedad Minera Cerro Verde, junto a los voluntariados ambientales RUA Perú, Nodo UNSA y Arboriza 21. Muy buenas tardes, Yamilé. Muy buenas tardes con todos los asistentes y también con nuestros ponentes. Mi nombre es André Rodríguez, soy el director de Arboriza 21, que representa una iniciativa importante para la protección y cuidado del medio ambiente. Esto no solamente en Arequipa, sino en todo el Perú. Nuestro objetivo es enverdecer la ciudad a través de la concientización proactiva y principalmente actuar mediante la coordinación con todos los grupos de interés para lograr este objetivo que creemos es un objetivo común para toda la población. En este primer seminario tocaremos como tema principal la importancia de los bosques, ya que el día de ayer, 21 de marzo, se conmemoró este día tan importante y bueno, hoy no queremos dejar pasar el Día Mundial del Agua. Este primer seminario tiene como finalidad fomentar la concientización de la población con respecto a la conservación de los bosques y analizar de forma conjunta la problemática sobre este tema para poder proporcionar o proponer soluciones que involucren a las autoridades ambientales y a la población. Buenas tardes con todos. Mi nombre es Mijael Becerra y soy representante de RUA Perú Nodo UNSA. En este primer seminario nos honra la presencia de representantes de la Autoridad Regional Ambiental de Arequipa, la Universidad Católica de Santa María, el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas, la ONG de Escosur y la iniciativa Un Árbol, Una Vida. Antes de dar pase a esta actividad, damos la bienvenida al biólogo Edwin Bustamante Salas, funcionario de la Sociedad Minera Cerro Verde, quien dará las palabras de apertura del evento. Adelante, biólogo Edwin. Muchas gracias, amigo Mijael. Bueno, muy buenas tardes. Sean bienvenidos todos. Para nosotros es muy bonito poder trabajar esta iniciativa de seminarios permanentes referente a las actividades ambientales aquí en la ciudad de Arequipa, ¿no? Bueno, contarles un poco que esta iniciativa nació de muchas conversaciones que tuvimos con diferentes instituciones a lo largo de las coordinaciones y actividades ambientales que hemos tenido aquí en Arequipa. Y bueno, siempre había esta curiosidad de saber cuáles eran las instituciones presentes en Arequipa, cuáles eran sus atribuciones, las actividades que se realizaban. Y en ese sentido, y realizando diferentes reuniones con muchas de las instituciones y también con amigos voluntarios, decidimos emprender esta nueva aventura de poder conversar todos los temas ambientales que se desarrollan en la región Arequipa. Es así que nació este programa de actividades que se van a desarrollar a lo largo del año. Yo quiero agradecer a los voluntarios de diferentes instituciones que se han agrupado aquí en la ciudad de Arequipa
y que junto con ellos y las demás instituciones aquí presentes y otras que van a participar, venimos desarrollando actividades por el bien del ecosistema y la calidad ambiental en Arequipa, ¿no? Yo quiero agradecer a la Autoridad Regional Ambiental que está participando el día de hoy, también a la Universidad Católica, al Servicio Nacional de Áreas Protegidas, a Descosur y a los amigos de la iniciativa Un Árbol, Una Vida, que se agrupan el día de hoy para poder llegar a todos ustedes y explicar un poco de las actividades que que ellos desarrollan, ¿no? Lo que se busca al final de las actividades que vamos a desarrollar es conocer todo lo que se desarrolla en el tema ambiental, sobre todo las buenas prácticas, porque muchos de nosotros sabemos la problemática ambiental que se tiene aquí en Arequipa. Y, y con con este programa lo que buscamos es que conozcamos lo bueno que se hace y lo bueno que hacen estas instituciones y cómo podemos proyectarnos como instituciones y como sociedad en mejorar la calidad ambiental de la ciudad de Arequipa. Bueno, sin más, solamente quiero agradecer a nombre de Sociedad Minera Cerro Verde a todos los participantes, a los organizadores, a las personas que están detrás de este gran trabajo. Agradecer por su esfuerzo, dedicación y felicitar a cada uno de ustedes. Espero que sea de su agrado. Muchas gracias. Muchas gracias, biólogo Edwin. Y bueno, después de haber recibido estas gratas palabras de parte del biólogo Edwin, permítanme mencionarles algunas indicaciones que vamos a necesitar para el desarrollo del seminario el día de hoy. Iniciaremos con la estructura. La estructura que tiene este seminario se divide en 3 segmentos. En el primer segmento, en el que estamos actualmente, se realizan actividades protocolares. En el segundo segmento se va a desarrollar enteramente el tema de las ponencias, que están a cargo de nuestros invitados de las instituciones ya mencionadas. Y un punto muy importante a recalcar es que durante la ponencia de los expositores, al finalizar cada ponencia va a continuar la siguiente y así sucesivamente. Esto no quiere decir que no haya espacio para las consultas, sino que esto nos da espacio al tercer segmento, que es el segmento de la discusión. Entonces, quisiera que todos pusieran mucha atención en esta parte. Mientras que los ponentes van dando a conocer sus exposiciones y ustedes tienen alguna duda, consulta o aporte que quieran realizar, lo pueden hacer de 3 maneras. Primero, lo pueden hacer a través del Padlet. A continuación, mi compañera está compartiendo el enlace. Ustedes pueden ingresar al Padlet y poner su opinión, su consulta, la pregunta que tengan. También pueden participar a través del chat de Zoom. Y para las personas que nos están viendo a través de Facebook Live, lo que pueden hacer es realizar sus consultas por los comentarios. Ahora, pasamos a la tercera parte, que es el segmento de la discusión. En esta parte vamos a leer las preguntas, pero para que éstas tengan una intensidad mayor, vamos a dividirlas de 2 maneras. Ustedes, si durante una ponencia tienen alguna consulta, alguna duda, la escriben por cualquiera de los medios que ya mencioné y puede ir dirigida específicamente a un ponente. Por ejemplo, doctor Neil Tejada, mi duda es esta, ¿no? En el tema que desarrolló. Pero también pueden dar consultas generales, las cuales puedan involucrar a todas las autoridades y englobamos en general el tema de los bosques. Esto para que todos en conjunto podamos evaluar la temática y la problemática que vamos a tratar el día de hoy. Muy bien, para el punto del desarrollo, lo que se les pide, como en todas las actividades virtuales, es que por favor no activen sus micrófonos o cámaras, que tengamos mucho cuidado en eso, porque a veces un pequeño descuido puede generar que se dé este inconveniente. Como ya les mencioné, ustedes tienen la carta libre para poder opinar, para poder participar de la mejor manera posible, así que les pedimos, por favor, no usar palabras soeces y durante el desarrollo de todo el seminario, mantener el respeto. Muchas gracias, Yamilet. Bueno, ya conociendo las indicaciones, iniciaremos con una breve introducción respecto a los bosques. Bueno, los bosques se encuentran extendidos a lo largo de grandes terrenos
adaptados a distintos tipos de clima, tierra y relieves. ¿Por qué son importantes los bosques? Bueno, puedo mencionar algunos temas como por ejemplo que absorben y almacenan el dióxido de carbono, de igual modo ayudan a la conservación de los suelos, también regulan el clima, almacenan agua y también sirven de cobijo para muchas especies y brindan alimentos a muchos seres vivos. De igual modo, ayudan de manera decisiva a abordar el impacto que está generando el cambio climático y aumentan la resiliencia. Este ecosistema es imprescindible para la vida. Según la FAO, los bosques cubren casi un tercio de la Tierra a nivel mundial, pero el mundo a día de hoy ha perdido 178 millones de hectáreas de bosque desde 1990. El Ministerio del Ambiente, el MINAM, señala que más del 60% del territorio peruano está cubierto por bosques, siendo Perú el noveno país en el mundo con mayor cobertura de bosques. En 2020, esto a pesar de que la deforestación en la Amazonía peruana se redujo un 28,7% durante el aislamiento social, la pérdida de bosques a nivel nacional alcanzó las 203.272 hectáreas, siendo la tasa más alta en los últimos 20 años. Además, según el reporte estadístico departamental del CINIA, en Arequipa la superficie degradada de bosques de queñuales y otros ha aumentado a 5,22 hectáreas en el 2019, una cifra alarmante. Bueno, ahora permítanme contarles que nuestros compañeros Klaus y Joena salieron a realizar un sondeo en las calles de Arequipa. Y en el siguiente video veremos cuánto conoce la población arequipeña acerca de los bosques. Ahora daré el pase a Klaus y Joena. Adelante, por favor. Gracias por el pase, André. Ahora nos encontramos en el centro de la ciudad de Arequipa. Porque el día de hoy conoceremos cuánto sabe la población arequipeña acerca de la importancia de los bosques. Dan oxígeno, que le beneficia a los pajaritos. Aparte de mejorar el clima y en un sentido ambiental, creo que son muy importantes para la problemática actual del cambio climático, ¿no? Purifican el medio ambiente, los gases tóxicos, absorben y botan aire puro. Bosques, el medio ambiente que tenemos, la Amazonía, es el pulmón de nuestro planeta y por lo tanto considero que es muy importante, ya que este pulmón, como un ser humano, si tenemos el pulmón dañado, causan una gran enfermedad y hasta nos lleva a la muerte. Lo mismo pasa con el planeta. Muy dependiente, se le usa también como recursos ya, no sé, para las hojas, lápices, etcétera. Nos dan un buen ecosistema, nos dan lo que son las áreas verdes que necesitamos, nos dan lo que son los frutos. Un mejoramiento de calidad de aire para la población que está cercana a ese bosque. Aparte de la belleza y la sombrita, y aparte, o sea, en sí es naturaleza, ¿no? O sea, actualmente hay proyectos que están bueno, en la municipalidad, ¿no? En los cuales se plantea la ampliación de áreas verdes y por lo tanto el cuidado de los mismos, ¿no? De las áreas verdes, de los bosques en realidad, pero son proyectos que son muy a futuro porque ahora actualmente se le da la prioridad a lo que es el espacio vehicular o el espacio peatonal, como le llaman. La verdad que no. No. CERNAM, creo, si no me equivoco, se encargan, ¿no? De esa área. Yo conozco CERNAM. De los bosques de acá no, sino que del medio ambiente, sí, las que son las fiscalizadoras del medio ambiente, que es la UEFA, ¿no? Bueno, muchas gracias Klaus y Joena por el interesante video acerca de cuánto es que conocemos sobre los bosques y las instituciones que trabajan para su gestión. A continuación, permítanme presentarles la primera ponencia a cargo del biólogo Joaquín Yamil Ramírez Angulo, quien desempeña el cargo de coordinador del Geoparque Mundial UNESCO, Colca, y Volcanes de Andagua en la gerencia de la Autoridad Regional Ambiental. Y el día de hoy expone el tema Formaciones boscosas en Arequipa,
bosques, bosques relictos, parches, parques y otras comunidades boscosas. Con el fin de seguir con el programa establecido, se le avisará a los ponentes 5 minutos antes de concluir con su tema. Adelante, biólogo Ramírez. Muy bien, gracias. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Es un gusto para mí poder comunicar esto, un poco de conceptos, un poco de ver lo que hacemos dentro de la Autoridad Regional Ambiental en cuanto a este recurso que es la flora y de los cuales se desprende como recurso propio lo que son los bosques. Considerando de que mi papel como coordinador del Geoparque Mundial de UNESCO Colca y Volcanes Andagua depende justamente de lo que es el área funcional no estructurada de recursos naturales, ¿no? De protección de recursos naturales, que depende de la sugerencia de recursos naturales y fiscalización ambiental de la gerencia de la Autoridad Regional Ambiental de Arequipa, del Gobierno Regional de Arequipa. Largo la jerarquía, pero es necesario mencionarla que funciona así. Bien, voy a compartir con ustedes esta tarde, esta ponencia. Como les digo, vamos a priorizar algunas cositas en cuanto a, sí, la pregunta de rigor, ¿no? ¿Me confirman, por favor, si se puede ver las diapositivas que estoy compartiendo con ustedes? Sí, sí se visualiza, Diego. Gracias. Bien, entonces, para empezar, quiero mencionar lo siguiente, ¿sí? Los seres humanos, todos nosotros, nacemos con la mentalidad científica. Es decir, desarrollamos el método científico como algo innato. Muchas veces se nos ha hecho creer o se nos hace creer de que los científicos desarrollan una forma de vida distinta al resto de seres humanos, cuando en realidad no es así. Lo que pasa es que todos nacemos en cierta forma científicos. Lo que pasa es que nosotros, los científicos que nos dedicamos de lleno a aplicar el método científico para explicar los fenómenos que nos rodean, nos forman de modo que podamos entender este proceso que es natural de una forma más lenta, más sistemática y más ordenada, siguiendo protocolos y haciendo un poco de escolástico esto. Y por eso es que hay la diferencia que podemos hallar. Pero sin embargo, nuestra mentalidad científica es innata. Nosotros observamos todo el tiempo, todo tipo de fenómenos, porque y registramos estas observaciones a través de nuestros sentidos. Vemos, oímos, olemos, nos gusta o tocamos, ¿no? Todos los sentidos que nosotros conocemos sirven para observar nuestro entorno. Nuestro cerebro procesa esta información y arroja conclusiones como respuestas a cualquier pregunta que hagamos. Entonces, si se dan cuenta, todo el tiempo estamos desarrollando el método científico de forma innata. Así que no es desconocido para cualquier humano el método científico, sino que en cierta forma los científicos verdaderos o nos dedicamos a ello porque, como les digo, lo hacemos de forma más lenta, más pausada y de forma sistemática y ordenada. Y bueno, siguiendo los pasos del método científico, que son justamente esas cosas que nos enseñan a nosotros. Así que no es desconocido el proceso científico para todos ustedes, no lo es, solo que lo hacen, el cerebro procesa todo esto en cuestión de fracciones de segundo. Bien, con eso entonces quiero que veamos qué cosa es el concepto de bosques, qué cosa es la definición, más que todo definición, en dos sentidos, ¿sí? En el sentido estricto, o sensu strictum, en latín, en el sentido estricto, es decir, es una definición que es invariable. Pero debemos tener en cuenta que para la naturaleza, para los ecosistemas, para todos los componentes que tengan que ver con sistemas biológicos, con seres vivos, nada es fijo, nada está fijo, nada es completamente inmutable. Hay cambios, todo el tiempo se está cambiando. Los procesos vitales son dinámicos. Los seres vivos, por algo están vivos, porque representan al menos 3 funciones vitales, de las cuales nos enseñan en el colegio. Y una de ellas es el cambio de posición, ¿no? El movimiento. Las plantas, los animales, todo ser vivo se mueve. Aunque las plantas particularmente, su forma de vivir es mucho más
lenta, entre comillas, que los animales. Y es por eso que tienen otra forma, otra dimensión de expresar sus funciones vitales muy distinta a los animales. Sin embargo, debemos entender de que en el sentido estricto, el bosque proviene de una palabra de origen germánico, que es bash, ¿no? Creo que está bien pronunciado, bash, ¿sí? Que es un lugar poblado de árboles y arbustos. Eso dice la definición de bosque. Y en general es un área que presenta una importante densidad de árboles, ¿no? Entonces, cualquier área donde hay árboles es algo que podemos denominar bosque, en el sentido estricto, ¿sí? Algo que debemos tener en cuenta es que los bosques más jóvenes tienen una alta capacidad de absorción de dióxido de carbono. Y por su tendencia a formar raíces cuando son jóvenes los árboles, es decir, establecen el crecimiento secundario de las raíces, pueden conservar los suelos, es decir, los fijan los suelos para que estos no sean influenciados por la erosión hídrica que puede devenir por una lluvia torrencial, por ejemplo, ¿no? Y al mismo tiempo regulan los flujos hidrológicos, es decir, pueden absorber una cierta cantidad de agua del suelo y a través de su proceso de evapotranspiración, que es sumado la evaporación que ocurre del agua en el suelo, más la transpiración que ocurre del agua que absorbe las plantas hacia la atmósfera, entonces así es como regulan este flujo hidrológico. Ya, esos son los bosques en el sentido estricto. Pero como les recalco, los sistemas biológicos o todos los seres vivos no son algo inmutable, no lo son. Y entonces tenemos el sentido laxo, sensu lato en latín, ¿no? ¿Qué son los bosques? Se dice que los bosques son ecosistemas, yo le pondré la palabra entre comillas, ahorita les digo por qué, imprescindibles para la vida, formados predominantemente por árboles, ¿no? Se me traba la lengua a veces. ¿Por qué? Porque son una, dos, tres, varias especies de porte arbóreo las que dominan estos ecosistemas. Mira, fíjate en algo, ¿sí? Si nos vamos al sentido estricto de los términos, acá hay bastantes términos que debemos aclarar. Son el hábitat de multitud de seres vivos. Al mismo tiempo que son ecosistemas, son hábitats. Ahí vamos a analizar un poco esto. Regulan el agua, que ya he dicho, regulan, como en el sentido estricto de los bosques, regulan el flujo hídrico. Conservan el suelo, ¿a través de qué? Del establecimiento de las conexiones entre las raíces de las plantas, de los árboles, de los arbustos, de las hierbas que crecen en él, ¿no es cierto? Regulan la atmósfera, es decir, donde hay bosques, por lo general, el microclima se mantiene casi estable, con variaciones muy poco extremas entre las temperaturas y entre la humedad que existe en esos microclimas. Aparte de que son considerados precisamente recursos porque proporcionan una diversidad de productos. Recuerden, la palabra recurso se relaciona a un bien que podemos obtener de algo, ¿no? En este caso, los bosques son un recurso porque siempre van a proporcionar productos que son útiles para satisfacer nuestras necesidades, ¿sí? Pero aquí viene el quid del asunto. Cuando hablamos de bosque, nos referimos a una comunidad biológica, ¿sí? Si nosotros recordamos que en el colegio nos enseñaron los niveles de organización de la vida y encontramos de que después del individuo, ¿sí? Está la población, que son los individuos de la misma especie, y que después de la población, el conjunto de poblaciones conforman lo que son comunidades, y las comunidades conforman después los ecosistemas, y los ecosistemas conforman unidades más, como son los biomas, en fin, y luego la biosfera, ¿no es cierto? Eso recordamos un poco nuestros conceptos de los niveles de organización de los seres vivos que nos enseñaron en el colegio. Y si no te enseñaron, bueno, hay que demandar a ese maestro que no te enseñó. Entonces, acá tenemos dos cosas, ecosistema y comunidad. ¿Cuál es la diferencia? Y encima tenemos ahí el concepto de hábitat. ¿Cuál es la diferencia? Te cuento, te chismeo, ¿ya? Un ecosistema es una relación que se establece entre los elementos abióticos, es decir, carentes de vida, y los elementos bióticos, es decir, todos los seres vivos. Y esa dinámica, esa interacción que ocurre, que es algo dinámico, no es como una fotografía, algo estático, no es dinámico, corresponde al ecosistema. Hay un intercambio de energía entre uno y otro, es decir, entre la parte abiótica, es decir, digamos que suelo, aire y agua, y la parte biótica, que son los animales y las plantas. Entonces, hay un flujo de intercambio energético entre ambos.
Recordemos que en un ecosistema quien proporciona la energía para este sistema biológico que se llama ecosistema es el sol, a través de las plantas que son el primer nivel trófico de un ecosistema, ¿no es cierto? Y ya entrando a detalles de las cadenas tróficas, que son las cadenas alimenticias, que para nosotros, complejizando un poco más el hecho, hablamos de tramas tróficas, porque ahí hablamos de conjuntos de cadenas alimenticias, porque en un ecosistema no se habla solamente de una, sino de un conjunto de cadenas alimenticias que conforman la trama alimenticia o también red alimenticia. Y es por ahí por donde circula la energía que entra en este ecosistema y luego, bueno, es distribuida de forma no equitativa, sino para quien más lo necesite, y luego hay un sobrante que sale del sistema en forma de calor, ¿sí? Eso. ¿Qué cosa es el hábitat? El hábitat es la parte física de acuerdo con el concepto de hábitat que se desarrolló a mitad del siglo XX. Entonces el hábitat es la parte física, es decir, la parte inanimada, el substrato si quieres, ¿no? En el caso de los bosques, el substrato corresponde al suelo, ¿sí? Y ese es el hábitat del bosque. Ahora, el mismo bosque, los árboles pueden servir de hábitat a seres más pequeños que viven, por ejemplo, en la corteza de los árboles o en las hojas, o dependen del tallo o de las flores. Entonces, todo corresponde, ¿sí? Y hablamos de comunidad biológica en el sentido de que dentro de la organización de los seres vivos está la comunidad como conjunto de poblaciones que interactúan entre sí. Es decir, si hablamos de productores, si hablamos de consumidores de primer orden o herbívoros, consumidores de segundo orden o carnívoros, entonces todo esto corresponde a una comunidad y las interacciones que hay entre ellas también, competencia, depredación, parasitismo, simbiosis, todas estas conceptos de interacciones entre las especies y dentro de las poblaciones. Para esto, entonces, yo puedo hacer sinónimo de que especie es igual a población, para comprender este complejo, a veces, conceptos de la ecología que se explican a través de los bosques. Bien, entonces, en el sentido laxo, o sensu lato en latín, ¿sí? Los bosques, como ya lo habían indicado al inicio, son comunidades biológicas donde predomina la vegetación frondosa, es decir, que tienen grandes copas, se extiende a lo largo de grandes terrenos, se adaptan a distintos climas, tierras, relieves, por eso es que se dice que el 60% del territorio peruano está dominado por bosques, ¿no? La mayor proporción está en la Amazonía, ya. Pero también tenemos bosques en la cordillera de los Andes y también en la costa. Estos depósitos frondosos, vegetacionales, que son los bosques, almacenan o conservan gran parte de la biodiversidad del planeta. Entendamos también el concepto de biodiversidad como el conjunto de las diversidades. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Te cuento. Biodiversidad puede abarcar la diversidad biológica, en el sentido del número de especies de plantas y animales que puede haber en un territorio. La diversidad genética, es decir, las variedades que pueden permanecer sostenibles en el tiempo, ¿no es cierto? Y también puede ser la diversidad de paisajes, la diversidad de ecosistemas, la diversidad de hábitats. En fin, todas las diversidades que podemos nosotros imaginarnos están agrupadas en este conjunto que se llama biodiversidad. Y los bosques son una representación de esa biodiversidad en el planeta. Y por lo tanto, estos bosques están repartidos en los 5 continentes. Nosotros cuando buscamos información en internet o nosotros vemos videos sobre bosques, encontramos generalmente que los bosques más famosos del planeta son los que están en el hemisferio norte, ¿no? La taiga, la tundra. Biólogo, disculpe, permítame informar que le quedan 5 minutos. Disculpe, claro. Gracias. Y entonces encontramos otros tipos de bosques. Ahora, bien, fíjense, ya para acelerar un poco el paso. Me estaba cargando el listo. ¿Cómo se originan los bosques? Los bosques se originaron hace 400 millones de años, ¿no? Pero ya para ir a centralizar nuestra información en cuanto a Arequipa.
Los bosques, de acuerdo con el mapa vegetacional del Perú que fue publicado hace poco en este mapa nacional de cobertura vegetal, da denominación para los bosques. Acá tenemos un bosque de colina. Y tenemos que en cuanto a la región andina que nos corresponde porque vivimos en ella, tenemos 4 tipos de bosques. Los bosques relicto y los bosques montanos, ¿sí? Y eso vamos a hablar ahorita. No todos estos bosques están representados en nuestra región. Por ejemplo, el bosque relicto mesondino de coníferas no tenemos aquí, ¿no? Ahorita vamos a hablar de ello. En cuanto a los bosques naturales costeros, también de estos que están representados en el mapa de vegetación del Perú, estos 8 tipos de formaciones vegetales, de los cuales solo son bosques, de ellos solo tenemos el bosque de lomada, nada más. ¿Sí? Y ahora, vamos al concepto. En un bosque relicto es aquello que queda como un vestigio de algún tipo de flora o comunidad vegetal o animal que alguna vez hubo en una zona extensa y que en el presente solo está como una muestra de vegetación en un área reducida comparada con el que el pasado ocupó. Y ese es el caso, por ejemplo, de los bosques de Polilepis o bosques de Queño, o bosques de Illoque, o bosques de Mito en las lomas, ¿no? Son bosques relicto, es decir, antiguamente abarcaban grandes extensiones, pero hoy en día no. Por ejemplo, tenemos el bosque relicto mesondino de Illoque. En Cotahuasi hay un parche, ¿sí? Ahorita voy a hablar qué cosa es un parche. Es de menos extensión que un bosque relicto. Entonces, esto representa a una comunidad que su extensión fue mucho mayor en el pasado, pero ahora queda muy poco de él. Tenemos al bosque relicto mesondino de coníferas. Les hablaba que aquí en Arequipa no está representado, pero está representado nuestro vecino en el Santuario Nacional del Bosque del Ampay. Ahí está Podocarpus glomeratus o romerillo, que está representado muy bien ahí en ese bosque relicto. Lo que tenemos acá es esto. Bosque relicto altoandino húmedo. En la frontera con Cusco tenemos un bosque relicto de altoandino húmedo, que es de Polilepis tomentela, que es un cañual de alto, de que puede llegar a medir 10 metros, ¿no? En las laderas de los cerros que están por ahí en la franja central de la cordillera de los Andes. Y tenemos aquí en nuestros volcanes a este bosque relicto altoandino subhúmedo, básicamente representado por la especie Polilepis rugulosa, que son una especie arbórea que no va más allá de los 3 metros. Y está ahí representado y nuestro amigo John y nuestra amiga Kenny nos hablará mucho de ello, ¿sí? En las lomas tenemos solamente estos parches, y hablamos de parches, ya son extensiones muy pequeñas en comparación con... bien, ahora lo que yo propongo como formación boscosa para terminar es el cardonal. Y el cardonal está formado básicamente por especies predominantemente cactáceas, o como las que vemos aquí, y las vemos en nuestros cerros, ¿no es cierto? La distancia que se establece entre cada uno de ellos tiene mucha relación con la extensión de sus sistemas radiculares. Tenemos a Coriocactus brevistilus y Bromeligia candelaris, el zancayo y el candelabro. Ambas especies están aquí muy bien representadas en la vertiente occidental de los Andes, sobre todo a la altitud en la costa de Arequipa, ¿sí? Estos entonces son lo que por el porte, por la cobertura que cubren, por las características de sus interacciones como protectores de especies más pequeñas, es que también se le puede considerar dentro de una formación boscosa. Es lo que propongo a partir de las características que brindan estas comunidades vegetales. Y esto, sí. Ahí resalto de nuevo esto que indica la FAO para el 2020, que es en más del 60% del territorio peruano está cubierto por bosques. Y el Perú es el 9º país con mayor cobertura de bosques. 4º país con mayor cobertura de bosque tropical y el 2º con mayor cobertura de bosque amazónico en el mundo. ¿Sí? Eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, biólogo Ramírez, por su excelente ponencia. Ahora le doy el pase al doctor Nail Tejada Pacheco, abogado y doctor en Ciencias Ambientales, ex fiscal del Ambiente de Arequipa y ex asesor del Congreso de la República, actual docente de pregrado y posgrado de la Universidad Católica de Santa María, quien está a cargo de la segunda ponencia
que tratará el tema aplicación de la normativa para la protección y conservación de los bosques. Nuevamente, con el fin de seguir con el programa establecido, se avisará 5 minutos antes de la finalización de su ponencia. Adelante, doctor Nail Tejada. Muchas gracias. Hola, buenas tardes con todos. No sé si se me escucha bien. Supongo que ustedes van a compartir las diapositivas, que ya las pasé. Sí, avisen, sí se lo escucho bien. solo yo. Lo van a hacer ustedes, ¿no es cierto? Sí, ya les estamos compartiendo. Vale, doctor. gracias. Permíteme ver, no sé si la luz los deja ver para mover un poco mi máquina. Ok. Bueno, agradecerles primero por la invitación. Gracias por mantener siempre el tema ambiental en la palestra, estando activo. Movimientos como los de ustedes para conservar el ambiente, conservar los recursos y mejorar nuestro ambiente arequipeño especialmente. El tema de los bosques es fundamental y necesitamos conocer primero, como dijo nuestro antecesor, qué cosas son los bosques o para qué sirven. Vamos a tratar de dar una mirada legal un poco al tema de la protección de bosques, tanto en Arequipa como en el país. Avancemos, por favor. Ok, lo primero que hay que decir es que los recursos forestales en el Perú dan una serie de beneficios. Lo decía el video al inicio del programa, lo decía el funcionario que nos antecedió, que los beneficios de los árboles para el Perú, para el planeta, son muchos, ¿no? Son fuente de agua dulce, en realidad. Son medicinales, hay plantas y árboles medicinales, nos pueden dar alimentos, son hábitats de pequeñas poblaciones de animales, de pueblos indígenas, emporios de biodiversidad, desempeñan un rol fundamental en estabilizar el clima, el ambiente, y bueno, nos proveen de una serie de otros servicios ambientales, de los cuales hemos estado escuchando ya en el transcurso de estas ponencias. Avancemos, por favor. Los bosques en sí cumplen 3 funciones básicas, ¿no? Son reguladores, son funciones protectoras y productivas, nos dan frutos, nos producen beneficios, nos protegen de muchas desgracias y regulan el clima, regulan el propio manejo ambiental de la tierra y a veces hasta el comportamiento de algunas especies. Entonces estas funciones son fundamentales. Adelante. La base legal más simple o principal que tiene la protección de los bosques o de los árboles, como digo yo, o dentro de la parte de los recursos naturales que tenemos en el país, son la Constitución siempre, la que nos rige, en el artículo 2, inciso 22, que nos habla sobre el medio ambiente sano, el derecho que tenemos todos a gozar de este medio ambiente sano, donde incluye los bosques, las características de los recursos naturales, que también lo señala en el artículo 66 al 69, es bastante inusual en una Constitución que haya tan pocos artículos referidos a temas ambientales, pero sobre recursos naturales nuestra Constitución los ve el 66 al 69, más en el tema económico, ¿no? en lo que nos pueden servir dichos recursos, que se consideran patrimonio de la nación, ¿no? Entonces, ahí están también considerados los árboles, los bosques. Después la otra fuente es la Ley General del Ambiente, que aparte de los principios generales que recoge, en el artículo 84 y 89 nos habla sobre el aprovechamiento de dichos recursos naturales. Y en el tema forestal, específicamente en el artículo 92.1 y 92.2, sobre cómo deben manejarse estos recursos forestales de acuerdo al criterio que lleva la Ley General del Ambiente. Y yo coloco siempre el Código Penal como parte base de la legalidad de este país, porque ahí se encuentran los delitos ambientales, del 304 al 314, en los artículos. Pero como recursos naturales, incluida flora y fauna, tenemos del 308 al 309 en sus formas agravadas, y es el 310, el delito contra los bosques o formaciones boscosas, el que tiene mayor importancia. Claro, después hay una obstaculización al proceso y unas formas agravadas que se da en el 310 A, B y C respectivamente, ¿no? Entonces, el delito del 310, por ejemplo, es el que nos interesa. El Código Penal
en el 310 dice, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 4 ni mayor de 6 años, de 4 a 6 años, o con prestación de servicios comunitarios de 40 a 80 jornadas, quien sin contar con un permiso, licencia, autorización o concesión otorgada por la autoridad competente, destruye, quema, daña o tala todo o en parte bosques o formaciones boscosas, sean estas naturales o plantaciones. Eso es lo que nos dice el Código Penal en el artículo 310. Entonces, hay que tenerlo muy en cuenta porque más adelante vamos a reflexionar al respecto. Y esto es lo que yo considero principal, la base legal ambiental que tiene un poco el país, aparte de muchísimas normas, pero estas eran relacionadas, aparte de la que tenemos como la ley forestal. Avancemos, por favor. En la nueva Política Nacional del Ambiente, la que acaba de aprobarse y que va hasta el 2030, hay una decisión o una marcada forma de poner, digamos, los puntos sobre las IES, sobre las nuevas formas de abarcar el tema ambiental en el sector respectivo. Define esta Política Nacional Ambiental y orienta el accionar de todas las entidades del gobierno, tanto nacional, regional y local, en el sector privado y la sociedad civil. ¿No? Es como un marco orientador de lo que se tiene que hacer de acá a 10 años. Teníamos una política ambiental que duró hasta hace poco, y esta, bueno, establece nuevos objetivos, estrategias, servicios y otros, para tratar de salir de la problemática ambiental que venimos sufriendo, no solo como país, sino como continente y como parte de los países del mundo, buscando siempre la sostenibilidad, que es la idea del medio ambiente, ¿no? El desarrollo sostenible. Avancemos, por favor. Esta Política Nacional del Ambiente tiene 9 objetivos en total, y es relevante para este caso el segundo objetivo, reducir los niveles de deforestación y degradación de los ecosistemas. Es un ítem importante, una línea política importante la que se busca. Dice la Política Nacional del Ambiente que tiene como objetivo el atacar directamente la pérdida de la diversidad biológica, ¿no? Entonces, evitar el deterioro de toda la estructura productiva que tienen las comunidades amazónicas, andinas, etcétera, que viven de estos recursos, y permite asegurar también sumideros de carbono, evitar las emisiones de gas de efecto invernadero, que sabemos que se dan cuando cortamos árboles, por ejemplo, y trata de buscar esto en este objetivo principal de la Política Nacional Ambiental. Avancemos. Se sustenta, pues, en esta política en que hemos venido perdiendo acumuladamente bosques en nuestro país hace mucho tiempo, ¿no? Y en el año 2019, como bien dijeron también, la pérdida fue de 2.433.314 hectáreas, de acuerdo a la gran plataforma Geobosques, ¿no? Y en el Mapa Nacional de Ecosistemas dice que hay 17.596.306 hectáreas de superficie degradada, ¿no? Lo cual reduce, pues, las posibilidades de producir. Nos limita mucho el enfoque de sostenibilidad si tenemos ese problema por delante. Vamos avanzando, dado el tiempo que nos han dado cortísimo. ¿Cuáles son los principales resultados, entonces, que busca lograr esta Política Nacional del Ambiente nueva que tenemos? Bueno, en cuanto a biodiversidad y a bosques, lo que se busca es reducir el número de especies amenazadas en el Perú y reducir en casi 6% la tasa de esta variación anual de pérdida de bosque. Entonces, hay que reducir el 29% en las especies amenazadas y en un 6%. Yo hubiese sido un poco más ambicioso, pero bueno, parece que eso es lo que más o menos trataremos de llegar en el transcurso de estos años con esta Política Nacional del Ambiente. Continuemos. El objetivo 2 de esta Política Nacional del Ambiente está relacionado íntimamente con otras políticas públicas, ¿no? La Política Nacional Agraria, o sea, la gran Política Nacional del Ambiente, está relacionada con la Política Nacional Agraria y la Política Nacional Forestal y de Fauna Silvestre. Entonces, todas estas políticas se entrelazan, se tratan de conjugar para llegar a un horizonte en el tema ambiental y específicamente para el caso de cuidado del ambiente y por ende de los recursos naturales como los bosques. Avancemos.
La Política Nacional Forestal y de Fauna Silvestre, que fue dada en el año 2013 por el MINAGRI, involucra en todos sus niveles al gobierno, pero como el gobierno en el sistema de que lo ve lo nacional, lo regional y lo local, ¿eh? Y también a nosotros como actores privados o actores públicos en su momento. Entonces se inscribe en un marco legal tal que va dentro de las llamadas políticas públicas del Estado peruano. Entonces busca que tengamos una forma de actuar, una forma política de actuar que respete los tratados internacionales, los acuerdos internacionales, y que siempre busque proteger el patrimonio forestal y la fauna silvestre de nuestro país. Entonces, por ahí va orientada la política nacional forestal y de fauna silvestre, como ven, muy acorde con la política nacional del ambiente. Avancemos. El instrumento base legal para cuidado de foresta, de árboles, incluido el de fauna, es esta ley forestal y de fauna silvestre, que es como dos en una, ¿no? Tiene algunos antecedentes desde el año 2000, 2011, hubo una serie de modificaciones, entró parcialmente en vigencia, y en el 2015 en realidad queda derogada la 27308 y da lugar a la 29763, que es la vigente y que tiene con 4 reglamentos, ¿no? Es no muy sencilla de entender esta norma, porque ha tenido sus adelantos y retrasos, y sus 4 reglamentos la hacen un poco complicada. Pero bueno, es lo que tenemos actualmente como marco legal para el cuidado de los bosques. Adelante. Antes de la creación del Servicio Forestal, del CERFOR, en agosto del 2014, quien tenía la administración de los bosques era la Dirección General de Flora y Fauna Silvestre, ¿no? La DGFF, o las llamadas ATFF, ¿no? Administración Técnica de Flora y Fauna Silvestre. O antes el INRENA, ¿no? Que también miraba el tema de árboles, bosques, etc. De acuerdo a esta ley, la 29763, esta Dirección General de Flora y Fauna Silvestre y el CERFOR se han funcionado, y el CERFOR es el que la ha absorbido completamente y es el que se encarga de todo el tema de bosques a nivel nacional. Por eso me extrañó un poco que no estuvo invitado el CERFOR para esta presentación. Pero bueno, vamos a decir algo del mismo. Adelante. La actual ley, la 29763, tiene un fin, ¿no? Promover la conservación, protección, incremento y el uso sostenible de nuestro patrimonio forestal. Y claro, de fauna silvestre también. En el territorio nacional, integrando todos los servicios, manteniendo los servicios ecosistémicos y otros ecosistemas de vegetación silvestre en armonía con el interés social, económico y ambiental de la nación. Ese es el objetivo primordial de la ley, y parece que hasta ahora estamos en plena implementación y esperemos que esto se llegue a conseguir en algún momento. Adelante. ¿Quién administra entonces los recursos forestales en este país? Según la Ley Forestal de Fauna y Silvestre, el CERFOR es el que tiene que ver con todo, ¿no? Vamos adelante. La 29763 le da esa posibilidad al CERFOR. El CERFOR, según su artículo 15, es el ente rector del SINAFOR, ¿no? El Sistema Nacional el del Sistema Nacional Forestal, ¿no? Entonces tiene algunas funciones básicas, como las que están detalladas en la diapositiva, ¿no? Velar por la implementación de esta Política Nacional Forestal y de Fauna, dictar normas y procedimientos relacionados a todo el funcionamiento del propio SINAFOR, establecer mecanismos de coordinación entre las instituciones, promover diseño e implementación de gestión de resultados, velar por la implementación de una estrategia nacional de modernización de la gestión pública para el tema forestal y otras funciones, ¿no? Tiene más o menos como ente rector del SINAFOR, el Sistema Nacional Forestal, es lo fuerte, ¿no? De todo lo que es los árboles a la foresta en este país. Adelante. Yo siempre que entro a hablar del CERFOR y siempre que hablo de los árboles y de los bosques, y escuchando al biólogo hace un momento, ponía la definición que da la ley, ¿no? De bosque. Para la ley, el bosque es ecosistema en que predominan especies arbóreas en cualquier estado de desarrollo, cuya cobertura de copa supera el 10% en condiciones áridas o semiáridas, o el 25% en circunstancias más favorables. Como ven, es una definición que pocos la entienden.
muy pocos diría yo, pero ahí está la definición de bosque en la ley de flora y fauna silvestre, la ley forestal. Avancemos, por favor. Y después nos dice que los recursos forestales, cualquiera sea su ubicación, están relacionados o son los llamados bosques naturales, las plantaciones forestales, las tierras de capacidad cuyo capacidad de uso mayor sea forestal y para protección con o sin cobertura arbórea, quiere decir que de repente no hay ni árboles, pero también puede ser considerado recurso forestal, y los demás componentes silvestres de la flora terrestre, ¿no? Incluyendo su diversidad genética. Entonces, otra vez nos marea un poco, ¿no? ¿Los bosques naturales son recursos forestales? Sí. ¿Las plantaciones forestales son recursos forestales? Sí. ¿La tierra donde se pueda sembrar bosques es recurso forestal? Sí. Y cualquier otro componente de flora terrestre o acuática, incluyendo diversidad genética también. Esos son recursos forestales. Así que no nos ayudan mucho los conceptos dentro de la propia ley. Adelante. Como decíamos, la ley 29763 tiene 4 reglamentos. Tiene un reglamento para la gestión forestal, tiene un reglamento para flora y para fauna silvestre, otro para plantaciones forestales y sistemas agroforestales, y tiene un último reglamento para el tema de comunidades nativas y campesinas. Entonces, dependiendo en dónde te encuentres o de lo que quieras hablar, tú tienes que aplicar uno de los 4 reglamentos para hacer cumplir la legislación. Avancemos un poquito. ¿Quién debe cuidar los árboles? Esta es una diapositiva que tomé del mismo CERFOR, ¿no? El CERFOR dice que los árboles deben ser cuidados primero por las autoridades regionales, que tienen en su autoridad ambiental o en su autoridad regional forestal y de fauna silvestre también. A ver, pongámoslo de este tipo. Primero, lo tiene que ser la autoridad regional forestal y fauna silvestre del propio CERFOR, o la Administración Técnica Forestal y de Fauna Silvestre, ¿no? O sea, el Estado como ministerio tiene que cuidar esto. Hay varias administraciones técnicas de flora y fauna, lo que es el CERFOR ahora, en la mayoría de regiones. Pero también tiene que cuidarlo los entes encargados dentro del gobierno regional. Para este caso, debería ser ARMA, ¿no? Autoridad Regional del Medio Ambiente. Si es que no hay una dirección regional forestal, digamos, dentro de otra, de otra de las gerencias que tiene ARMA, que tiene el gobierno regional. Pero en realidad, los que deben cuidar los árboles deberíamos ser todos. Pero más o menos la función está por ahí. El gobierno central a través de CERFOR, el gobierno regional con las competencias transferidas, y claro, los árboles que están en las plazas públicas o en las vías públicas cuidadas por los propios municipios. Adelante. Para terminar solamente un poco esto, yo quiero reafirmar un poco lo que está haciendo la Católica con relación al compromiso que tiene con el ambiente y con los árboles, con los bosques, si se quiere tratar de esa manera. Desde hace ya más de una década, la Católica tiene una política sostenida de mejorar el aire, ¿no? A nivel regional. Y tiene este programa que se llama Arequipa Ciudad Verde. Este programa, ejecutado por la Dirección de Responsabilidad Social de la Católica, lo que hace es entregar un árbol a cada estudiante que ingresa a la Universidad Católica y hace que el estudiante lo mantenga, le sugiere que lo mantenga hasta terminar su carrera, y esto le sirve además al estudiante para que pueda reclamar como un cierto tipo de bono de descuento a la hora que hace todos los trámites para graduarse. Pero la intención de esto es que Arequipa sea cada vez más verde y se le proporcione a la población arequipeña muchos más árboles, que creemos más espacios. Escuchando al expositor anterior, vimos que Arequipa casi no tiene bosques, tiene muy pocos, en realidad, y tiene muy pocos árboles, que es lo peor, y eso es lo que no estamos cuidando. Cuando decía yo, ¿quién tiene que encargarse de cuidar los árboles? Y yo decía, es el CERFOR, es el gobierno regional, o es el municipio. Debemos señalar también que no solo son ellos, sino que somos nosotros también. Los que tenemos que cuidar los árboles somos necesariamente nosotros. ¿Cómo los cuidamos? Bueno, primero, no siendo indiferentes, ¿no? Vemos por todo lado cómo se cortan los árboles, se maltratan los mismos. En Arequipa es terrible, en realidad. No hay un árbol que haya sido cortado indiscriminadamente, y eso es terrible, más en un lugar como el nuestro, que no tiene
sombra, que tenemos una radiación increíble y que necesitamos los árboles cada vez más. Eso no debe hacerse, debe evitarse de cualquier forma. Debe hacerse entender a los alcaldes que no son los dueños de los árboles de los pequeños o pocos parques públicos que tenemos en Arequipa. A las autoridades regionales también, coordinadamente, para que haya mucho más siembra de árboles y una creación de plantaciones o bosques en los cuales podemos disfrutar o podamos disfrutar de mayores espacios públicos y conservar un poco de los árboles que todavía nos quedan en algunas partes. Así que el objetivo de cuidarnos todos no implica solo a la ley, no implica solo a las sanciones, implica la forma como nosotros somos responsables por lo mismo y nos indignamos ante algunas cosas. Continuemos, por favor. Solo para terminar esta parte, yo creo que es tiempo ya de cuidar cada árbol de Arequipa, ¿no? Si no lo hacemos nosotros, nosotros mismos lo vamos a lamentar. Y lo digo ¿por qué? Porque incluido en el tema del delito ambiental que les señalé, que solo se pena el delito contra los bosques, no se penaliza en realidad el corte de un árbol o la tala indiscriminada de un árbol o dos árboles como delito ambiental de tala, ¿no? Puede ser una alteración al paisaje, sí, pero como delito de tala ilegal o tala de árboles no se penaliza. Entonces cuando la gente se enoja y dice, han cometido un arboricidio, bueno, mal dicho, ¿no? Pero más o menos todos lo entienden, ¿no? Matar los árboles, hacer que los árboles, digamos, a la fuerza se suiciden. Ok, ese arboricidio que habla la gente mayormente, tiene que ver mucho con que no los estamos cuidando, los destrozamos por cualquier cosa y no penalizamos al que los corta y los tala completamente. Ahí hay que impulsar una nueva política para protección de los mismos desde los municipios provinciales, distritales, y que se lleve después a modificar la norma que sancione a algunas personas por talar indiscriminadamente un árbol, más en lugares como los nuestros, como digo, en Arequipa. Ok, ha sido un gusto conversar con ustedes. Gracias por su atención. Muchas gracias por su excelente ponencia, doctor Tejada. Bueno, no cabe duda que las políticas ambientales en su conjunto juegan un papel clave para la protección del patrimonio forestal y de fauna silvestre del país. Bueno, además también el tema de los voluntariados ambientales cumple una labor fundamental con respecto a la protección de los ecosistemas y debemos seguir promoviendo este tema para el cuidado y plantación de más árboles.